Hoy, jueves 28 de septiembre de 2023, presentamos como siempre nuestro caluroso saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom, a quienes se unen a esta transmisión por medio de Facebook y naturalmente a quienes nos acompañarán posteriormente en YouTube y en las redes sociales para analizar este episodio trágico, que es una sumatoria de masacres perpetradas por el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las narcoterroristas FARC contra la etnia indígena Awá, que constituye gran parte de la población del departamento de Nariño, en hechos sucedidos a comienzos del año 2009, masacres que fueron ordenadas y supervisadas por Alfonso Cano y Pablo Catatumbo en orden cronológico muy continuas y con la finalidad de causar el terror dentro de esta comunidad, expropiarle sus tierras, robárselas, reclutarle sus hijos para la guerrilla, a la fuerza, y dedicarlos al narcotráfico como fuente de financiación para el plan terrorista de las FARC, de avanzar hacia la partición del occidente colombiano y suroccidente colombiano del contexto nacional. De este tema, en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad del señor de Rux, apenas se menciona como un hecho más, no se condena a las FARC y desde luego no se resalten las conclusiones finales, a pesar de que constituye lo que técnicamente llama un etnicidio. Y estos dirigentes de la comunidad UA, como no son amigos de las FARC, como no son amigos de los comunistas, no han tenido el mismo despliegue mediático que sí tienen los indígenas caucanos que hacen parte de las estructuras clandestinas de las FARC y que se han confabulado con ellos. Y cuando ocurre algo contra estas comunidades del Cauca, sí aparecen defensores de todos los lados, nacionales e internacionales. Pero en este caso, que fue contra indígenas que no están en el listado, en el llavero de las FARC, simplemente es un hecho más de violencia lamentable y desde luego culpa del Estado colombiano y de sus fuerzas militares, porque los comunistas de las FARC lo único que han hecho es defenderse de la agresión del Estado y defender al campesinado según las versiones de la izquierda armada y desarmada. Adelante, mi coronel. Sí, buenos días. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sección académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, es definitiva la importancia de la geografía en la actividad legal e ilegal de orden político, social y económico. En este sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía colombiana, donde la cordillera occidental se une con la selva y la costa pacífica en el departamento de Nariño, en particular la zona donde habitan los integrantes de la etnia Agua, debido a los intereses geopolíticos de los grupos armados ilegales que inciden en la vida de los habitantes de la zona? Bueno, vemos estos dos mapas, o este mapa con una infografía del mapa de Colombia que nos presenta la zona que está ocupada por la etnia Incal Agua, que significa en su idioma la gente de la montaña. Y al ser la gente de la montaña su nombre, desde luego deducimos que la mayoría de sus habitantes están asentados en la zona más montañosa del departamento de Nariño, que como sabemos es el sector donde están todavía prácticamente unidas las tres cordilleras y es casi todo montañoso, con excepción de la extensión que tiene hacia el Pacífico, donde ya se forma una especie de llanura selvática, y la que desciende hacia el Valle del Patía, donde es una zona cálida y semiplana. Lo demás, el departamento de Nariño, está todo sobre el lomo de la cordillera y tiene una topografía muy difícil,
como alcanzamos a ver aquí en esta pequeña infografía. Y dentro de las convenciones que hay en el territorio, vemos que tienen también algún sector de su etnia en el departamento del Putumayo, sobre todo en la sección o en la zona de Orito. Y eso significa que hay unos indígenas de estos que son de tierra cálida y otros que son de tierra fría, pero la mayoría están en territorio frío, en territorio de montaña, y que son los pobladores de donde nacen varios de los principales ríos que surten los valles y las zonas fértiles del departamento. Tienen al sur también en límites con Ecuador, inclusive hay algo importante aquí, que cruzando la frontera en el río Mataje, también hay mucha etnia incalahua que reside en territorio ecuatoriano. Igual que en todas las fronteras del mundo, donde hay etnias, a estas gentes obviamente poco les interesa la distribución que hizo el hombre blanco, como llaman ellos, del territorio, porque para esas tradiciones y sus ancestros, no sus ancestras, como dice la vicepresidente, no, para sus ancestros, es el territorio donde se formó su cultura y ellos no tienen ningún problema de pasar a un lado al otro para verse con los familiares, y no es tan fácil acomodarlos a que se ajusten a esas normas, porque es su vida, es su historia, su tradición, su cultura. Vemos también que hay resguardos agua en varios de los sitios colombianos, se nota en el mapa cómo está salpicado, y que los ríos más famosos de la zona, es decir, el Mira, el Mataje, el Telembí y hasta el descenso al Valle del Patía, están ubicados o están en las cabeceras poblados por la etnia Incal Agua. Y aquí en el municipio de Ricaurte, que es muy próximo a la capital Pasto, hay un buen epicentro de ellos, pues por la cercanía a la capital, pero también han sido muy martirizados porque ese municipio, infortunadamente, después de ser un paraíso terrenal visitado por propios y extraños como un sitio de descanso y veraneo, se convirtió en el epicentro del narcotráfico. Y son muchos los hechos que allí han ocurrido. Estas son fotos que nos muestran el terreno, la topografía, zona volcánica, donde el pasto crece generosamente, se nota en la foto. Entonces, cualquier ganado, ganado lanar o ganado vacuno, caprino que se cultive aquí, crece hermoso. Lo mismo la agricultura. Pero la pobreza y el abandono y las características de siempre no dejan de faltar en ese departamento. Vemos también fotos con las que se ilustran o gráficos con los que se ilustran la historia y la cultura de esa raza, que además tienen muchas habilidades artísticas, artesanales y que conservan unos patrones culturales muy interesantes. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer una descripción geográfica, geopolítica, geohumana y geoeconómica en general de lo que es la etnia Incal Agua, que repetimos tiene una gran población en territorio ecuatoriano y otra gran parte en territorio colombiano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégicas y tácticas las razones por las cuales las FARC instalaron cuadrillas en el convulso departamento de Nariño para avanzar en su proyecto de la campaña bolivariana para una nueva Colombia, mediante la cual pretendían tomarse el poder político en el país en el año de 1989, y luego lo prolongaron con la refinación del plan estratégico, producto de las conferencias 6, 7, 8 y 9. Desde los años 60, cuando las FARC comenzaron a crecer y creció el Frente Farabundo Martí en El Salvador, o crecieron la guerrilla en El Salvador y en Nicaragua, se trazaron la idea a todos los grupos narcoterroristas de Latinoamérica
de hacer unas conjunciones y de colocar nombres de personas importantes de sus países a las agrupaciones terroristas. Entonces, en Nicaragua utilizaron el nombre de César Augusto Sandino, se volvieron todos sandinistas, para disimular el nombre comunista, entre otras cosas. En El Salvador utilizaron el nombre de Farabundo Martí y articularon a todas las guerrillas en ese proceso. En Colombia lo intentaron hacer con la coordinadora guerrillera, y luego con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero no les funcionó. Sin embargo, los diseños que hizo Jacobo Arenas en la última parte de su nefasta existencia fue promover la campaña bolivariana para una nueva Colombia, y de ahí surgieron los movimientos, el movimiento bolivariano clandestino, Partido Comunista Clandestino y milicias bolivarianas clandestinas. Uno de los tantos conceptos de esa lucha es que mientras el ELN habla de la continentalidad de la lucha comunista, las FARC se enfocan en el bolivarianismo de la lucha. Y inicialmente pensaron, obvio, Colombia, Venezuela y Ecuador, que son los tres países bolivarianos más resaltantes de la historia, pero luego le agregaron ya una extensión a todo el continente con lo que llamó Chávez, que era el que financiaba eso, Hugo Chávez, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, y luego un terrorista dominicano que llama Narciso Isaconde, quedó encargado de manejar todo ese entuerto y le dio el nombre de Coordinadora Continental Bolivariana. Entonces ahí es donde radica el concepto bolivarianismo mal manejado, lógico, pero asimilado a los intereses terroristas del comunismo. Y al tener claro que ese concepto implica ya extender la revolución a otros países, entonces las FARC diseñaron lo que llamaron su política de fronteras, que es mantener buenas relaciones con los dirigentes comunistas y de izquierda de los países vecinos y a la vez asentar en las fronteras, en el hinterland, una gran cantidad de estructuras armadas, político-organizativas y orientadas con filosofía comunista para unificar el credo marxista-leninista en el continente y garantizar que todo el territorio colombiano queda controlado desde la periferia hasta el centro del país con esos objetivos. Y de remate, como si fuera una maldición favorable para las FARC y maldición para Colombia, se extendió el cultivo de narcotráfico en toda la periferia del país. Entonces, en este caso específico de Nariño, pues el territorio tiene zonas donde se puede cultivar amapola, otras donde se puede cultivar marihuana y otras donde se puede cultivar coca, en especial hacia el Putumayo y hacia el Pacífico. Lo cual quiere decir que por su diversidad de pisos térmicos, las tres producciones letales para la economía del pan coger campesino, la escasez de vías de comunicación en la zona, la poca presencia del Estado y la eterna corrupción que ha sido matemática en todo el país y geométrica, pues le dieron el espacio ideal a la FARC para llegar al departamento de Nariño, que de ser un remanso de paz, un departamento olvidado completamente por las élites en el centro de Colombia, le abrió un boquete grandísimo a los narcos para delinquir simultáneamente en Colombia, en Ecuador y con salida al Pacífico. Entonces esto es una historia larga, compleja, nada dúctil de manejar en un análisis sencillo. Tiene muchos detalles, tiene mucha historia, tiene presencia del M-19, del EPL, pero finalmente de las FARC. Y tres de los terroristas que más jugaron rol importante ahí en esa zona fueron Joaquín Arteta, que ahora es, Yesid Arteta, que ahora es el honorabilísimo negociador de el señor Petro con las FARC y fue el que creó todo este entorno allá. El terrorista Pablo Catatumbo, que es honorabilísimo senador, y otro, un sujeto de apellido Tobar, que las fuerzas militares dieron de baja en un bombardeo en los límites de Ecuador con Colombia. No son los únicos tres, son muchísimos más.
pero fueron de los más visibles, que construyeron todo ese emporio que hoy está en manos de las supuestas disidencias. Y a menudo escuchamos que en Cumbitara, que en Ricaurte, que en Pasto, que en Tumaco, en distintos sectores, combates, que el secuestro, que la historia del guacho, que la historia del doctor, que los cultivos de coca, que la salida al mar, que los narcosubmarinos, que la mafia ecuatoriana mató al candidato presidencial en asocio con la mafia de las FARC de Colombia y de los otros bandidos, que se pasan de un lado para otro, que los albaneses están aquí y allá. Entonces es un proceso grande y los más sacrificados en medio de ese proceso ha sido la etnia en Cal Agua, que ha sufrido la violencia de todos los tipos proveniente de los narcotraficantes de todas las pelambres encabezados por las FARC. Ese es el entorno, coronel. ¿Cuál fue la influencia de las decisiones de la sexta, séptima y octava conferencia de la FARC en el avance sostenido de las cuadrillas de la FARC en la región donde habitan las etnias Agua y quienes son los responsables de las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua, ordenadas por los terroristas Jorge Torres, Victoria alias Pablo Catatumbo y Guillermo León Suárez Vargas alias Alfonso Cano, cabecillas de la FARC en el departamento de Nariño a comienzos del 2009? Sintéticamente, la incidencia de esas conferencias es total. Todo este etnicidio que el señor Derrux mira para otro lado y no lo menciona así, ha dependido de decisiones de las conferencias de las FARC. En la octava conferencia de las FARC, cuando deciden ya pasar a la ofensiva bolivariana, como la llamaron, este par de delincuentes que vemos en la foto se dedicaron a eliminar a quien estuviera de por medio y se les interpusiera en el camino. Y los indígenas Agua pues reclaman su territorialidad, su ancestralidad, su derecho a su tierra y a su destino. No tienen por qué estar sometidos a lo que el AMPA comunista les quiere imponer. Pero como no estaban de acuerdo con ellos, selectivamente fueron matando de a 8, de a 10, de a 12 y en algunos casos de manera individual. Y los cerebros de esta acción criminal permanente son este par de delincuentes que vemos en la foto. El ahora honorabilísimo senador de la República, Pablo Catatumbo, y el terrorista Alfonso Cano, dado de baja por las fuerzas militares en una guarida en el Cauca, en el mismo municipio donde nació la ilustrísima vicepresidente Francia Márquez. Entonces, ellos son los responsables principales, pero obvio, el Partido Comunista con su creación de las FARC como método de avanzar hacia la toma del poder por medio de la combinación de la lucha armada con la lucha política, los demás cabecillas del secretariado, los cabecillas locales, pero los cerebros, los que daban la orden de esa acción, son este par de delincuentes que vemos en la foto. Mi coronel, ¿cómo se articulan los antecedentes tácticos y estratégicos de las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua ordenadas por los terroristas Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo y Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano, cabecillas de las FARC en el departamento de Nariño a comienzos del 2009? Pues si comparamos lo que ocurrió en Arauca con lo que ocurre en Nariño, coinciden todos los puntos, porque mientras hubo la distensión en el Caquetá y la expansión del bloque oriental en Arauca, Guaviare, Meta, Cundinamarca, Casanare, etcétera, en Nariño estaba ocurriendo lo mismo, exactamente lo mismo. Y así como hubo acciones de esa época tan violentas en esa región del oriente de Colombia, pues en el sur no le quedó atrás, que fue cuando vino lo de Patascoy, Puerres, asaltos a municipios, secuestros, masacres de indígenas. Entonces todo es muy paralelo, lo cual corrobora que es una política del grupo criminal y no algo que ocurrió de manera circunstancial. Y ahí para abajo todo lo que vemos que combates en el Arauca, en Nariño también hubo. Manipulación para librar a los secuestrados. Recordemos que Nariño fue el epicentro muy famoso, muy sonado, con el caso del cabo José Livio Martínez y del cabo Moncayo, que el papá terminó más del lado de allá que del lado de acá. Guerra de guerrillas en todo el país y también se reflejaba allá.
Operaciones aeroterrestres en Nariño hubo muchísimas y hasta que subió el señor Petro también siguieron muchas y desafortunadamente las detuvo y ahí está otra vez la guerrilla fortalecida haciendo emboscadas porque no se puede sino perseguirlos por vía terrestre y los bandidos con la ventaja de ocupar todas esas partes altas de las montañas que vimos ahora. Lo demás muy coincidente. Entonces, los antecedentes indican que el proyecto de la 8ª conferencia y 9ª conferencia de las FARC se cumplió al pie de la letra en todo el país y que sus características son muy similares, aunque haya diferencias de etnicidades y de procesos geohumanos, pero en el fondo el objetivo es el mismo, de rodear a Colombia y la dinámica de la acción es muy similar tanto en Arauca como en Nariño, como en el Chocó, como en el Cauca, como en el Meta, etc. Adelante, mi colega. ¿La señal? ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua ordenada por los terroristas Jorge Torres, Victoria Alas, Pablo Catatumbo y Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, cabecilla de la FARC en el departamento de Nariño a comienzos del 2009? Pues como lo dijimos ahora, se articulan por medio de la coincidencia permanente de acciones ocurridas en diferentes partes del país, todas provenientes de una política, de un plan, de un programa de acciones criminales contra los colombianos. O sea que mientras estaban asesinando indígenas agua en el Nariño, también estaban asesinando campesinos en Tame, como lo veíamos ayer, o en Arauca, o en el Chocó, o en el Urabá antioqueño, como lo hemos visto en otras partes. Igual estaban enfrentados con los narcos por el control de las tierras en todos los sitios donde cultivan. Igual estaban avanzando en el reclutamiento para multiplicar las cuadrillas. Igual estaban dedicados a la extorsión en todas partes. Entonces, es un trabajo articulado que ocurre en todo el país. ¿Cómo cómo documenta el portal Wikipedia las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua ordenadas por el terrorista Jorge Torres, Victoria Alas, Pablo Catatumbo y Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, cabecilla de la FARC del departamento de Nariño a comienzos del 2009? El portal Wikipedia, aunque académicamente algunas entidades lo rechazan porque dicen que no es un portal científico, sino que es un negocio comercial que montaron en varias partes del mundo unas entidades que van llenando la información, por lo que cualquier persona se puede suscribir como alimentador de ese portal y ir haciendo los cambios. Es cuestionado, pero resulta que tiene una característica, es que todo lo que aquí se escriba debe estar resaltado como lo vemos aquí, con pies de página señalando al final el documento de donde se toma. Entonces, generalmente, lo que dice es serio. Claro, lo que pasa es que cuando lo maneja a la izquierda, entonces lo rellena con hechos que son escritos por ellos y ahí es donde está el problema. Pero aquí en este caso estamos mirando que lo que hay es una relación de hechos sucedidos y dice que primero, en la época que ocurrieron las 3 masacres, curiosamente el gobernador de allá era Antonio Navarro Wolf, que fue terrorista del M-19 igual que el actual mandatario colombiano. Que eso ocurrió el 4 de febrero de 2009. Que la segunda masacre ocurrió una semana exacta después y fueron otros asesinados, otros indígenas, otros 10. En la primera asesinaron 17 y 10 son 27. Entonces eso ya se llama un etnicidio. Eso no tiene otro nombre. Pero el eminentísimo señor de Rux y sus colaboradores simplemente lo relacionan como hechos de violencia, de las violencias, que es la palabra que se inventó, ocurridos, y lo que hay es que solucionarlas. Vemos que la primera masacre fue cuando terroristas de las FARC
llegaron al resguardo indígena Unipa. Está localizada en el corregimiento Tortugal de Barbacoas, en el departamento de Nariño. Y reunieron a 17 indígenas. Abiertamente los acusaron de ser colaboradores de las fuerzas militares de Colombia. Los amarraron con las manos a la espalda, los torturaron a golpes con garrotes y luego los asesinaron a machetazos y a puñaladas. Uno de los campesinos, de los indígenas, se les escapó y fue el que contó lo que había ocurrido. Entonces, esta masacre fue publicada por varios medios de comunicación y aquí el portal cita uno de los medios que la publicó y dice, relata todo lo que ahí ocurrió. Entonces uno se pregunta si se está describiendo la verdad de la historia de lo que pasó, ¿por qué no lo cuentan así? ¿Por qué cuando hay alguna salida en falso de algún militar o policía es un escándalo nacional por los medios de comunicación y desde organizaciones de izquierda? Y porque aquí todos callan y miran para otro lado y lo negaron abiertamente. Esto se vino a saber porque Juan Manuel Santos, en un acto de populismo para presionarlos a que le cedieran a su interés de la paz en un consejo de seguridad, en un consejo comunitario en el Tolima, leyó uno de los correos electrónicos en los que el terrorista Pablo Catatumbo le contaba a Cano y Cano al secretariado que han asesinado a unos indígenas bandidos, así escribieron, Aguá. Entonces, este es un hecho atroz que en menos de una semana, a comienzos del 2009, un año después de la muerte de Raúl Reyes, y quizás como venganza, porque siempre ellos anduvieron en la cacería de brujas, buscando quién era el que había llegado a la información tan exacta para que la Fuerza Aérea golpeara con tal exactitud el campamento. Entonces estaban en cacería de brujas y todo lo que les sonara contrario en la zona fronteriza lo eliminaban. Inclusive en el Ecuador con la venia de Correa tenían patente de corso para matar ecuatorianos que no estuvieran de acuerdo con el Partido Comunista Ecuatoriano y con el famoso movimiento Alianza País que manejaba una taifa de bandidos encabezados por Correa. Entonces, esta masacre de 27 personas, entre las cuales hay menores de edad, que son de una etnia indígena, eso en cualquier tribunal penal internacional no tiene ningún perdón. Solamente en la JEP de Colombia, con que digan que sí lo hicieron ya, eso es suficiente. Y que lo hicieron porque era que los indígenas estaban colaborando al Estado, con mayor razón lo justifican. Entonces hubo unas reacciones iniciales de ONGs internacionales, hubo reclamos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero todo eso queda en el olvido porque cuando viene el Pacto Far-Santos se olvida y el pacto comenzó 2 o 3 años después y entonces era más importante que Santos se ganara un premio Nobel de Paz a la vida de estos seres humanos que fueron sacrificados de esa manera tan miserable y tan atroz por parte de los bandidos que luego se sentaban a tomar mojitos en Cuba y andaban abrazados con el señor de la calle y sus compinches allá hablando de paz y luego decidieron que han llegado a la paz más perfectamente posible, con las manos untadas de sangre todo el tiempo. Y entre otras cosas, el terrorista Pablo Catatumbo fue de los que más duró allá, de los que más habló duro en la mesa y de los que más impuso condicionamientos para salirse de todos estos problemas que tenía. Mi coronel, ¿cómo cuestionó la ONG Amnistía Internacional a las FARC por las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua ordenadas por terroristas como Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, y Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, en el departamento de Nariño a comienzos del 2009? Pues desde el principio, la etnia, las etnias del Cauca o de la ONIC manifestaron públicamente lo ocurrido, dieron los sitios exactos y contaron que algunos de los indígenas fueron desaparecidos, además de que los asesinaron, los descuartizaron, desaparecieron los cadáveres y que un mes después de estar buscando los cadáveres,
apenas encontraron uno, el ejército, y que los otros fueron encontrados posteriormente. Resulta que el señor Santos leyó que en el computador del Mono Jojoy, en uno de los computadores del Mono Jojoy, encontró el siguiente correo electrónico que le envía Pablo Catatumbo a Alfonso Cano, y dice: la columna Mariscal Sucre ajustició a 8 bandidos indígenas. Imagínate un terrorista como Pablo Catatumbo hablando de bandidos. Y dice, repudiados por la comunidad, sapos confesos, capturados cuando exploraban para el ejército. Entonces uno se pone a pensar, estos bandidos asesinos justifican ese crimen. ¿Quién dijo que 27 personas andaban todas regadas por el monte explorando para el ejército? Eso no ocurre nunca. Si hubiera ocurrido que de pronto 1 o 2 personas van a hacer alguna revisión del terreno para contarle a los soldados cómo está la situación o si ven la guerrilla, pues es hasta creíble. Pero que 27 personas andaban todos regados buscando, eso son mentiras. Lo que los querían era asesinar, y uno deduce que lo que está detrás es el negocio del narcotráfico y robarle las tierras, desterrarlos de allá y quedarse con el control de toda la riqueza, porque probablemente en esas zonas debe haber oro, ya que es una zona aurífera. Entonces estos delincuentes de las FARC son descarados, cínicos, y con esa prueba tan grave, la Fiscalía de Montealegre no le hizo absolutamente nada de proceso al señor Catatumbo, sino que por el contrario, a los poquitos días le dieron la inmunidad para que viajara a Cuba, y los periodistas, y ahí sí como dice la señora Francia Másquez, los periodistas y las periodistas dedicados a resaltar que pobrecito, que estaba muy obeso, que es lo que estaba en Cuba, era tratando de que le atendieran un problema cardíaco, que ya el señor Catatumbo estaba en los últimos días y que era mejor tenerlo en paz que siguiera haciendo daños, y jamás se le dijo nada de esto. Y ahí lo vemos acá rato en la FARC, en la JEP, sonriente, reconociendo hechos criminales y diciendo que la culpa la tuvo tú. Entonces, la ONG Human Rights y sobre todo Amnistía Internacional le hizo muchos cuestionamientos, pero de ahí no pasó nada. Cuestionamientos, publicidad, amarillismo de prensa. En eso quedó todo. ¿Cuál fue la posición editorial del diario Vanguardia de Bucaramanga cuando se comprobó que la FARC eran los responsables de las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua, ordenadas por los terroristas Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo Victoria, y Guillermo León Sáez Vargas, alias Alfonso Cano, cabecillas de la FARC en el departamento de Nariño al comienzo de 2009? Pues el diario Vanguardia de Bucaramanga siempre ha sido muy claro en estos temas del conflicto armado, y siempre ha puesto en primer plano lo que estaba mal hecho, y sobre todo los crímenes de los terroristas FARC, ELN y demás grupos criminales. Y con esta foto que está para el recuerdo de todos los indígenas rindiendo los honores finales a los féretros de los cadáveres, una fila larga de personas de las comunidades, inclusive autoridades municipales, transportando los féretros ya hacia su sitio final, los medios de comunicación grabando, y con unas fotos de estas de la ignominia. ¿Cómo es posible que un informe de la Comisión de la supuesta verdad, perdón, no diga las cosas como pasaron? Adelante, mi Coronel, coronel. ¿cómo reconstruyó los mismos hechos el diario El Tiempo en el año 2022? En el año 2022, El Tiempo publicó una crónica larga con nuevas fotos que muestran todavía más el drama de la comunidad. Fotos de archivo, ¿no? Pero ahí están. Y hace un recuento total de lo que estaba pasando allí. Relata que era política del secretariado de las FARC eliminar campesinos e indígenas en todo el país. Obvio, toma testimonios de los sobrevivientes, que lo único que piden es que los dejen trabajar en paz, porque ellos tienen un concepto distinto de los muertos y dicen que son simplemente personas que pasaron ya a un tránsito superior, de acuerdo con sus creencias
religiosas y creencias atávicas que fueron sacrificadas por personas malas, que esas personas tendrán que responder posteriormente por lo que hicieron. Resaltan que en la zona hay mucho cultivo ilícito que afecta a la tradición cultural de los indígenas Agua, y sobre todo ponen de manifiesto que son blanco de un etnocidio. Todo eso lo publica El Tiempo unos años después de ocurridos los hechos y como una reconstrucción histórica, pero de ahí no pasan. O sea, los terroristas siguen en el Congreso, la academia sigue sin profundizar en el tema, y los demás medios de comunicación simplemente diciendo que es mejor tenerlos en el Congreso uno echando bala, pero la responsabilidad histórica de lo que hicieron, nada de nada. Adelante, mi coronel. Trajo la firma del Pacto FARC-Santos paz a los habitantes del convulsivo y martirizado departamento de Nariño. No la trajo porque este comunicado que vemos aquí al frente es de la Unidad Indígena del Pueblo Aymara, la UNIPA. Y ellos el 31 de julio del 23, o sea, hace 2 meses apenas, envían una carta muy fuerte al gobierno nacional y al mundo entero, en la que dicen que ahora las supuestas disidencias de las FARC siguen asesinando campesinos, siguen asesinando indígenas, y nombran a otros 3 que fueron masacrados recientemente, el 29 de julio, o sea, 2 días antes de que publicaran este comunicado. Dan los sitios, las fechas, la hora en que ocurrieron los hechos, y denuncian que el pueblo está siendo blanco, el pueblo Agua, Incal Agua, está siendo blanco de un etnicidio. Entonces tampoco se le oye al señor Petro, ni a su flamante vicepresidente, ni al ilustrísimo ministro de Defensa, ni al populista ministro del Interior defender estas etnias, ni mucho menos al señor negociador de paz, que ustedes lo escucharon cuando en una entrevista con El Suscrito dijo que las FARC eran unos grupitos pequeñitos ahí que hasta ahora se estaban conociendo, y que él consideraba que la primera reunión que iban a tener con él era apenas la reunión fundacional. Y aquí vemos las etnias indígenas reclamando que los están exterminando y que hay un etnicidio, pero nadie le pone cuidado a eso. Entonces, ¿cuál es la paz total? ¿Hacia dónde apunta eso? Y eso nos dice que el pacto FARC-Santos fue más bien un pacto de farsantes, que no trajo ninguna paz a la región, y que la etnia indígena Incal Agua sigue siendo blanco de la depredación de las guerrillas comunistas. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños secuestrados por las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con las sucesivas masacres de indígenas de la etnia Agua ordenadas por los terroristas Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbe, y Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, cabecillas de la FARC en el departamento de Nariño a comienzos de 2009? Y claro que es procedente hacerlo. Y pues vamos a sintetizarlas de manera muy concreta en que hay un etnicidio. Y hay un etnicidio que no es casual, hay un etnicidio que es programado, dirigido, articulado y orientado por el secretariado de las FARC, realizado por las cuadrillas que ocupan diferentes partes del territorio nacional, y
con un enfoque particular de quitarles territorialidad, de desaparecer sus culturas, de apropiarse de sus tierras y de construir un emporio comunista en todo el territorio nacional, sin importar nada diferente a los intereses del partido y de la toma del poder. Eso hay que decirlo así claro, porque siempre lo enmascaran, siempre salen con el cuento de que ellos están defendiendo las regiones, defendiendo el campesinado, defendiendo las negritudes, defendiendo los indígenas, pero cuando llega la hora de asesinar no les tiembla el pulso para desaparecerlos. Entonces las cosas son como son. Y además detrás de eso siempre hay ese deseo del control del narcotráfico y el territorio para que no se les escape un solo peso de lo que allí se mueve bajo su control. En segunda medida, es que es evidente que la dirigencia política colombiana ha sido ajena, indiferente y hasta cómplice de que esto ocurra, porque es increíble que una etnia en un departamento tan importante para el país, de tanta producción agrícola, que entre otras cosas la producción agrícola proviene de esta etnia, que son muy diferentes a los indios sinvergüenzas del Cauca que no trabajan. Esta gente es muy agricultora, no tenga ninguna atención del Estado central y que la gobernación de Nariño siempre termine en la corruptela de su círculo cerrado ahí de Pasto y alrededores, y no mirando lo que ocurre en el contexto en todo el departamento y proyectando mucho más a esta región. El control regional que ejercen las cuadrillas de las FARC continuó igual después de la firma del pacto farsano, que los bandidos se quedaron ahí. El olvido en que tiene la población colombiana, tanto la academia como los medios de comunicación, como los, entre comillas, analistas que llevan eventualmente a los medios a opinar de todas estas situaciones, por esa región es extremo. Y por los hechos que han cometido los grupos criminales, sí que es más extremo todavía, porque si no es porque esta gente se manifiesta, los UNIPAS, a nadie le interesa en Colombia cuando asesinan a un indígena a las FARC, a nadie. Y eso ocurre a diario, lo hemos visto que lo hacen en La Guajira, lo hacen en Casanare, lo hacen en Antioquia, lo hacen en Urabá, lo hacen en el Cauca, lo hacen en Nariño. Todo el que no esté de acuerdo con ellas y sea indígena, lo eliminan. Y eso, cuando es sistemático, se llama genocidio. Y como es específico contra la etnia, se llama etnicidio, tiene una punibilidad grande en las cortes penales internacionales. Pero aquí le pusieron la JEP de por medio, que lo que hace es legitimar todo eso y olvidarlo. Y así la lista, de hecho, sigue. Entonces las conclusiones que tenemos son demasiadas, coinciden exactamente con lo que ha ocurrido en otros departamentos y las podemos resumir en esos términos que acabo de decir. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Este es mi comentario para el programa del día de hoy. El etnocidio ejecutado por Pablo Catatumbo y Alfonso Cano contra las etnias indígenas del departamento del Cauca son el más cruel testimonio de la barbarie de estos dos terroristas, merecedores de un proceso al estilo del juicio de Nuremberg. Pero Santos los protegió con impunidad. Por ese crimen se pusieron a la altura del holocausto cometido durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Veíamos que este tipo de violaciones de los derechos humanos no volvería a suceder en la historia humana, pero para desgracia de nuestra nación, se ha repetido por parte de dos despiadados seres inhumanos para desprestigio del país. Es difícil creer que dos personas sean capaces de destruir la fama y la respetabilidad de toda una nación ante la conciencia colectiva del mundo. Y para mayor vergüenza, un presidente que traicionó a su propio pueblo les concedió grandes privilegios, como premio a su crueldad, además de las prebendas que les otorga un sistema judicial creado para legitimar esa impunidad, dentro del cual actúan los magistrados que se prestan para ello por una simple retribución salarial, sin tener compasión con el sufrimiento humano de su propio pueblo. Y para completar,
la ignominia, la comisión que nombró y pagó el mismo gobierno para contar la verdadera historia de los sucesos, presidida por un prelado para darle visos religiosos y encubrir con falsa objetividad el relato. Rindió un informe donde disculpa a los criminales, tales como Pablo Catatumbo y Alfonso Cano, además de inculpar al mismo gobierno que les otorgó esa dignidad, y a sus instituciones tales como sus Fuerzas Armadas de ser los culpables de los crímenes cometidos por las mismas FARC. Toda esa estrategia auspiciada y promovida por el perverso comunismo ruso, país quien creó un departamento de difusión del comunismo denominado Comintern, con el cual se dedicó a conquistar las mentes de las personas ingenuas y fácilmente engañables por todo el mundo, dejando un rastro de sufrimiento y sangre en todo el planeta. Por tal motivo, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación deja en claro el gran daño que ha causado en Colombia y en toda la humanidad las ideas marxistas con su teoría comunista. Hasta aquí nuestra nota y a continuación el comentario de mi coronel Eugenio Alarcón. No es un episodio más de masacres, no, es la continuidad de las acciones terroristas que por más de 60 años, alimentadas por el narcotráfico, su gasolina, no cumplen con el orden jurídico y constitucional, donde se exige el respeto por la Carta Magna. La misma Carta que hoy en día los mantiene pelechando en cargos públicos con onerosos pagos, fruto del sudor de la frente del pueblo, el mismo que muchas veces se ve alcanzado para alimentar a sus familias y darles educación y salud. Y es que se dice que no importa ni la religión, ni el color de la piel, ni la raza, que solo el hecho de ser colombianos los coloca en condiciones de igualdad como seres humanos. Pero la hábil izquierda respalda con sus fracasadas ideas foráneas y sigue incumpliendo esos principios, y en su objetivo de utilizar cualquier tipo de forma de lucha. Aquí es donde se nos escapa el engañoso uso de la retórica, hábilmente empleada con corazoncitos hechos por las manos manchadas de sangre que pretenden esconder, pero siempre queriendo llegar a agradar para inducir emocionalmente, con mentiras y acciones penosas como las recién registradas en la ONU o la dilación de la investigación por la aparición de dineros ilícitos en campañas o populistas manifestaciones cuya tarima y música son pagas por nuestros impuestos. He aquí el fondo del asunto. La retórica trae entre sus cosas, genera cortinas de humo, distrae corruptas acciones, pero como sea, es que lo que se haga o diga está respaldado por la presión forzada y amenazante de que las cosas se hacen por las buenas o por las malas. Único camino que les queda, siempre y cuando le apunten con un arma a la cabeza del pueblo, como lo expresan usando la jerga colombiana a rajatabla. Abramos bien los ojos y preparemos nuestros oídos de manera tal que analicemos lo que escuchamos y de dónde viene. Corrupción y más corrupción, haciendo con la delicadeza de las manos la entrega de su corazón. Ayer asesinaban las FARC integrantes de esta etnia Agua, hoy mediante engaños y pagos fraudulentos de tarimas musicales, transportes y otras cositas más, que mantienen a otras etnias más beligerantes y sin autoridad legal, haciendo y deshaciendo en todo el territorio nacional. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, ¿Vicencio tiene algún comentario? El comentario es los indígenas de esta parte del sur de Colombia y límites con el Ecuador han sufrido esta masacre. Muy seguramente ayer estaban acompañando estas marchas. Gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días. ¿Hoy puede participar o todavía lo está afectando la gripa? Pues sí, yo creo que ya puedo, mi coronel, y muchas gracias.
al menos rápido. Buenos días para todos. Buenos días. Pues bien, ya decía mi coronel Villamarín, hacía una exposición muy geoestratégica de la ubicación de esta etnia Agua. Yo tengo que decir que desde hace mucho tiempo la narcoguerrilla y los colonos y el mismo progreso de la civilización ha querido extinguir todas las etnias, no solamente la Agua. En el caso particular de la Agua o la gente de la selva, como se traduce, estos pues sabemos que están ubicados en Colombia y en el Ecuador. En Colombia, ya lo dijo mi coronel Villamarín, en el suroccidente, en el departamento de Nariño y en el departamento del Putumayo. Para no alargar, también hablaba de que es una zona aurífera. Pues bien, la presión colonizadora de la región aumentó significativamente al convertirse esta zona en uno de los principales yacimientos auríferos de los que usted hablaba, mi coronel, en su exposición. O sea, hablando de la ubicación de esta etnia Agua y centros portuarios en el caso de Barbacoas, situación que obligó a los indígenas a desplazarse fuera de su territorio tradicional. Pero eso ha ocurrido en todo el país. En este caso también particular, la localización de los aguas en uno de los ejes de comunicación entre el litoral y la meseta andina ha influido significativamente en la conformación de su territorio, el cual se ha visto afectado por los auges mineros, las guerras civiles, los procesos de colonización ganadera, madera y de cultivos ilícitos, además de las grandes obras de infraestructura como la carretera hacia el mar. Todo eso ha influido para que estas etnias y en particular la Agua se estén extinguiendo y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. De la importancia geoestratégica poco tengo que agregar porque antes usted nos da lecciones a nosotros y a todos quienes escuchen estos episodios sobre la importancia estratégica de estas actuaciones de las narcoguerrillas. Miremos ahora sí el porqué de ese odio a todo lo que no sea apoyo a la revolución. Y para eso enlazo el último episodio con este. Habíamos visto en el pasado episodio que las pretendidas leyes históricas de Marx no tenían ningún rigor científico y la realidad se encargó de demostrarlo. En el fracaso de la teoría económica obligó a un viraje a los partidarios de Marx. Aparece el leninismo violento y terrorista, teoría política que se apoya en la institucionalización del grupo de dirigentes sociales que preveía Marx como necesario para conducir la masa a la revolución. Lo estamos viendo palpablemente lo que está haciendo este señor que está fungiendo como presidente de Colombia. Decía Marx, ya no será inevitable revolución del capitalismo maduro que se transforma como cae la fruta en sazón. Será la creación del Partido Comunista como selecto que imponga su poder omnímodo por la dictadura del proletariado para crear primero las condiciones del desarrollo capitalista y propiciar luego la transición al socialismo y al comunismo. Palpablemente lo estamos viendo hoy con el presidente de Colombia y con sus seguidores. Es una revolución provocada y dirigida, no la inevitable evolución de la predicción marxista. El Partido Comunista va a conseguir sus fines por la concentración total del poder en sus manos y la imposición a toda la sociedad de sus objetivos de cambio para la creación artificial de una nueva formación social.
el mismo lenguaje utilizado desde la revolución bolchevique. La ética del Partido Comunista es propiciar esta revolución por cualquier medio efectivo. El fin revolucionario justifica todos los medios: violencia, terrorismo, expropiación, lo estamos viendo, delitos. Y mientras tanto la dirigencia política colombiana mirando para otro lado. Muchas gracias, mi reflexión y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, articulando las ideas que ustedes resumen, volvemos a puntualizar en lo mismo. La ideología comunista tiene una metodología violenta, una metodología sustentada en unos cimientos que trazaron los señores Marx, Engels, Lenin, Stalin, y que han ido acomodando a sus intereses, como ellos lo llaman, de clase, para controlar grandes extensiones del mundo entero y depredar comunidades enteras. De igual, la indiferencia de los sectores políticos y sociales que en apariencia no están con ellos o que supuestamente tienen ideas contrarias, termina siendo connivencia para que actúen de esa manera. La indiferencia de las cortes, la corrupción en todos los sentidos y la expoliación de los recursos hacen que cada vez haya más violencia y más favorabilidad al proceso. Y si atamos una cosa con la otra, vemos que ha sido históricamente lo que han manejado a ellos que les conviene, que es generar el caos y de ese caos sacar la ventaja. Y es lo que están haciendo allí con una morbosidad impresionante frente a la mirada indiferente del país y del mundo, que se limita a cuestionamientos temporales por el hecho cuando ocurre, pero no a prevenir que no ocurra más ni a tomar acciones contra los actores. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos un ejercicio académico interesantísimo con la ingeniera Rosita Medina, que nos va a ilustrar nuevamente sobre temas de alta economía, de planeación, de estrategia, de conducción de proyectos, y es muy interesante seguirnos formando en todos esos campos para tener más información y un cono de mayor amplitud en el radio de acción de lo que es la dirección política de un Estado. Y mañana continuaremos con nuestras jornadas de memoria histórica y de actividad académica permanente. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos. A todos, todas. Bendiciones. Hasta la tarde.